Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes y probablemente mañanas, teniendo en cuenta el horario en el que es y el horario en el cual la mayoría de las personas van a ver esto. Puede que esta sea la transmisión más con el inicio más tarde que hayamos tenido hasta ahora, así que vamos a tratar de ser sumamente expeditivos para todos los que han aguantado hasta esta hora. Para el que esté viendo esto de manera asincrónica, son las 12 de la noche y por lo tanto ya es jueves. O sea que hoy hay café millennial. Así que nada, no nos vamos a demorar. Solo un anuncio parroquial, muy importante, que es... No, este no. Acá. Este sábado voy a estar en Mar del Plata. Este sábado presentamos Grandes Boludos en la Historia en el espacio Notarius. Las entradas se pueden conseguir por boletería.com.ar. Y además, el martes que viene empieza el dictado de un curso que voy a estar dando que va a ser sobre el orden neoliberal en Argentina. Siento que se me ve medio raro, espero que no sea el enfoque, espero que salga bien. Pero bueno, veremos. Para anotarse me pueden escribir a elprofe@historiaparamillennials.com. Esos son todos los anuncios parroquiales y sin más demoras. ¿De qué se trata de lo que vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de la larga guerra turca. Un conflicto armado entre el Imperio de los Habsburgo, sobre todo hablamos de la rama vienesa de los Habsburgo, y el Imperio Otomano. Esta larga guerra turca, que es el fenómeno que vamos a analizar el día de hoy, fue uno de los conflictos centrales en lo que es la antesala de la guerra de los 30 años. En este cuadro podemos observar a Rodolfo II del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II Habsburgo a la izquierda, y por otro lado podemos observar a Mehmed III, que es el sultán otomano con el que Rodolfo firma la paz. Fíjense que hay toda una cuestión de la conformación de la imagen de los otomanos y los soldados de Mehmed se ven desde una perspectiva monstruosa. Porque claro, el imperio otomano era básicamente el azote de Dios en la perspectiva que tenían los europeos en este periodo. Lo interesante de este cuadro que estamos viendo es que en el mismo se presenta a Mehmed como el monarca derrotado. Los Habsburgo y sobre todo Rodolfo II va a construir una idea sobre la larga guerra turca considerándola como una victoria. Se trató de un triunfo de los Habsburgo de la cristiandad contra el azote de Dios, contra el ataque de los otomanos. Sin embargo, como veremos, la larga guerra turca no fue necesariamente una victoria, tal vez para ninguno de los contendientes. Para entender este conflicto tenemos que básicamente situarnos en el siglo XVI, finales del siglo XVI, y entender que históricamente tenemos una situación de conflicto fronterizo entre el Sacro Imperio Romano, gobernado por los Habsburgo, que a su vez tienen posesiones patrimoniales que exceden las fronteras del Sacro Imperio Romano, y que vamos a tener a dos grandes protagonistas en esta historia. Por un lado, dentro del Sacro Imperio Romano vamos a tener dos grandes protagonistas. El emperador, Rodolfo II, un personaje bastante excéntrico, como tal, ya nos detenemos en esto, y su hermano, el archiduque de Austria, Matías, futuro emperador Matías I. Ya llegaremos a eso. Así que emperador y hermano del emperador, dos Habsburgo, por lo tanto mandibulosos, son los grandes protagonistas de este lado. Mientras que del lado del Imperio Otomano vamos a tener a dos grandes figuras. Por un lado, el sultán Murad III, que es con quien se inicia el conflicto armado. Es decir, es el sultán que gobierna al momento del estallido de la guerra, pero muere muy repentinamente. Por lo que la mayor parte del conflicto va a transcurrir durante el gobierno de su sucesor, que va a ser Mehmed III. Así que Murad II y Murad III y Mehmed III son los dos sultanes otomanos que gobiernan durante el conflicto. Este conflicto va a abarcar desde 1593 hasta 1606 y es uno dentro del conjunto de conflictos militares que tuvieron su epicentro en la frontera entre los Habsburgo y el Imperio Otomano. Aquí hay que decir que desde el siglo XVI
los otomanos han intentado adentrarse en los territorios dominados por los Habsburgo y que incluso habían puesto por primera vez sitio a la ciudad capital de Viena, o sea, la capital de Austria, en 1529. Y no hay que confundir esta larga guerra turca con un conflicto que conocemos como la Gran Guerra Turca. ¿Y por qué hablamos de la Gran Guerra Turca? Porque muchos seguramente alguna vez escucharon hablar del famoso sitio de Viena de 1683, del cual hemos hablado en un video que no ha sido muy visto, pero acá tenemos 2 videos de historia de Polonia que recomiendo enormemente porque muchos no saben tanto de historia de Europa del Este, no es un tema tan trabajado en este periodo. Y acá hay en este canal 2 videos de historia de Polonia, uno de los cuales incluye el sitio de Viena de 1683 y lo que se conoce como la batalla de Kahlenberg. Lo cierto es que los otomanos han intentado en numerosas ocasiones avanzar sobre los territorios de los Habsburgo y adentrarse en Europa. Podríamos decir que la larga guerra turca es, en esta serie de conflictos, la guerra más prolongada. Va a durar 13 años de conflicto permanente. Mientras que la mayor parte de la historia de este enfrentamiento fronterizo se trató de distintas maniobras, ataques y asaltos, acciones de saqueo. Acá hablamos de un estadio de una guerra a gran escala con movilización de decenas de miles de soldados durante un periodo sostenido de tiempo. Esa guerra va a ser fundamentalmente una guerra de posesiones, marcada obviamente por la brutalidad de las prácticas. Si alguien escuchó alguna vez hablar de Vlad el Empalador, les quiero contar que no estamos hablando de la época de Vlad el Empalador, pero sí vamos a hablar de los transilvanos. Y todo indica que los transilvanos son gente jodida, son jodidos los transilvanos. Mi consejo es no se metan nunca con un transilvano. Y si su apellido es Báthory, salen corriendo, siempre que puedan. No caigan en eso, es un error. Mantengan la integridad de su cuerpo todo lo posible. A lo largo de esta guerra vamos a tener avances y retrocesos constantes en lo que es la frontera militar y los territorios de Hungría, Transilvania, Moldavia y Valaquia. Estos territorios, que comprendían la frontera y el espacio de transición entre el dominio de los Habsburgo y el dominio de los otomanos, van a ser el principal teatro de operaciones en una guerra que va a estar marcada por esto, guerra de posiciones, asalto y toma de fortalezas, raids, es decir, ataques y incursiones de saqueo, pero que se va a prolongar durante 13 años. Uno de los grandes temas con este conflicto es que el espacio de frontera, ese espacio de transición, era un espacio de disputa. Y la región de Hungría, la región de Transilvania, Valaquia y Moldavia eran regiones que funcionaban bajo regímenes y gobiernos autónomos. Durante la guerra, los Habsburgo van a intentar imponer un dominio patrimonialista como el que ejercían en Austria y en gran parte de Hungría o en Bohemia sobre estos territorios. Y el intento de recatolizar territorios que eran fundamentalmente protestantes y sobre todo en su clase dominante teníamos la promoción del calvinismo, van a llevar a una serie de levantamientos que van a sacudir a todo el conjunto de Hungría y que van a ser conocidos como la revuelta de Bocsai, ya que Stefan Bocsai, un noble magiar, o sea, húngaro, va a dirigir una revuelta generalizada contra el proceso o el proyecto de recatolización impuesta por los Habsburgo. Esa revuelta generalizada va a suponer una verdadera amenaza para el proyecto de los Habsburgo, no solo en Hungría y en la frontera militar, sino en el conjunto de los territorios que controlan. Así que, en medio de una revuelta y la desintegración del frente militar Habsburgo, es que en 1606 se va a firmar una paz que no va a dejar a todos muy conformes. Pero bien, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la larga guerra turca y cómo este conflicto va a provocar un enfrentamiento incluso
al interior de la propia familia Habsburgo. Un enfrentamiento que va a tener como principales protagonistas a aquellos que encabezaron la guerra. Es decir, el emperador Rodolfo II y su hermano, el archiduque Matías. Y no les quiero adelantar, pero Matías, digamos que va a llegar mucho más temprano de lo que se esperaba al trono del Sacro Imperio Romano. Pero bien, ahora sí, sin más preámbulos, lo que nos proponemos analizar el día de hoy, y sin más introducciones, es justamente esta larga guerra turca. Un tema que seguramente muchos no hayan visto en otros lugares. De hecho, no creo que no hay material de esto, ni siquiera en YouTube. Creo que no hay ni siquiera videos de YouTube sobre este tema. Capaz en alemán hay, pero ya no manejo el alemán. Pero bien, para entender la larga guerra turca resulta central entender las lógicas del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, como tal, es el producto de una serie de campañas militares que se han desarrollado desde el siglo XIII y que han permitido la expansión de un descomunal sultanato que se convirtió en una suerte de gran imperio global y, en términos de Peter Wilson, la gran superpotencia de la temprana modernidad. El gobierno de los turcos otomanos se inicia con la figura de Osman I. Osman I es el primer sultán turco otomano, que llega al poder a finales del siglo XIII e inicia las primeras campañas que van a permitir que se conforme ese imperio. Hay que decir que a lo largo de toda la historia del Imperio Otomano y prácticamente hasta el siglo XVIII, se va a considerar que este imperio es el azote de Dios, una superpotencia, una amenaza para la integridad del conjunto de los cristianos y una suerte de gran amenaza o enemigo global. No quiero hacer comparaciones disparatadas, pero podríamos pensar que el Imperio Otomano representaba el otro por excelencia. Muchos monarcas se comparaban o construían su imagen a semejanza o por oposición al sultán otomano. De hecho, incluso la cosmovisión de los europeos consideraba que el feudalismo o incluso los sistemas de las monarquías absolutistas eran mucho más justos o más equilibrados que los gobiernos de los sultanes, que eran considerados despóticos. La palabra que aparece constantemente es la del déspota. Pero si bien Osman I es el fundador del Imperio Otomano, tendremos que decir que el Imperio Otomano aparece realmente como una amenaza para la cristiandad a partir del gobierno de Mehmed II. ¿Y quién es Mehmed II? Bueno, Mehmed II, el Conquistador, fue justamente el sultán otomano que dirigió el asedio de Constantinopla. O sea, cuando Constantinopla cae en 1453 en manos de los turcos otomanos, episodio que hace muy poco, acaba de cumplir 570 años, es justamente frente a las fuerzas de Mehmed II. Ese Mehmed es el que dirige un ejército descomunal, armado con artillería, armas de fuego, que destruye los muros de la gran ciudad de la cristiandad y logra imponer el dominio de sus fuerzas. No solo sobre Constantinopla, sino que se expande hacia los Balcanes. Así que Mehmed II el Conquistador fue uno de los sultanes otomanos más resonantes de toda su historia. Y acá me voy a poner los anteojos, pero alguien dice, hay una docuserie de Netflix, no la vi, algún día la veré, no la vi, así que no puedo decir si la recomiendo, pero muchos me han dicho que les gustó. Pero bueno, la cuestión es que Mehmed II es uno de los grandes sultanes conquistadores. Y sus principales conquistas fueron en el siglo XV. Pero la otra gran figura que hay que destacar, porque Mehmed II es el que permite esta expansión y la anexión de los territorios de Constantinopla y el adentrarse en los Balcanes, la conquista de Serbia, todas estas, incluso el sometimiento del Kanato de Crimea como vasallos del Imperio Otomano a partir de una serie de negociaciones. Todos estos procesos van a permitir entonces la consolidación de ese gran imperio en la región de lo que es Oriente Medio y los Balcanes. En las décadas subsiguientes, la expansión otomana se va a dirigir en otras direcciones. Hablamos de los gobiernos, por ejemplo, de en su momento Beyazid,
Selim I y sobre todo, y es la figura en la que nos vamos a detener ahora, Solimán el Magnífico. Suleimán el Magnífico fue el gran monarca otomano del siglo XVI. De hecho, el Magnífico gobernó durante décadas, desde aproximadamente 1520 hasta 1565. 40 años de gobierno tuvo Suleimán el Magnífico, y a lo largo de su gobierno se produjo una descomunal expansión del imperio, no solo en lo que es la región del este, el este de Europa, Europa central, sino que también a lo largo del Mediterráneo. Bajo el gobierno de Suleimán el Magnífico es que se emprenden muchas de las numerosas campañas que van a permitir el enfrentamiento contra la flota que la monarquía española construyó con el apoyo del marinero italiano Doria, genovés. Parte de esta expansión militar que va a dirigir Suleimán el Magnífico permite, por ejemplo, que en medio de ese adentrarse en el Mediterráneo se produzca la captura de la ciudad de Rodas. La ciudad de Rodas, la isla de Rodas, era un bastión justamente de la orden de los caballeros hospitalarios. Un bastión que había permanecido básicamente desde la era de las cruzadas y que va a ser capturado por las fuerzas de Suleimán el Magnífico en 1500. Es antes de Mojax, es apenas asume. Si yo me equivoco, es en 1522. Es algo como 1522. Es en la década de 1520, casi seguro. Porque es antes de Mojax. Y ustedes me dirán, ¿qué es Mojax? Bueno, porque Suleimán el Magnífico no solo dirige la expansión en los territorios del Mediterráneo, sino que también es el que dirige a las fuerzas que van a derrotar a Luis de Hungría y asegurar la conquista del reino de Hungría. El reino de Hungría cae cuando Luis II es derrotado y muere en la batalla de Mojax, una aplastante derrota del ejército de los monarcas húngaros contra las fuerzas otomanas. Mojax sella el destino de Hungría. A partir de ahora vamos a tener siglos de ocupación otomana en los territorios de Hungría. La muerte de Luis II y la vacante de la corona húngara va a llevar a que ésta caiga en manos justamente de los Habsburgo, que es un tema que ya vimos en el video del Sacro Imperio Romano y que vamos a ver se vincula a esto. Fernando I, o el futuro emperador Fernando I, va a heredar la corona de Hungría y va a incorporarla al patrimonio de la dinastía Habsburgo. Producto de esta serie de campañas es que Hungría va a permanecer como un reino ocupado. Una mitad de Hungría va a permanecer en control de los turcos otomanos. Y otra mitad va a permanecer en control de los Habsburgo, que reclaman la corona de Hungría. Sobre esto vamos a desarrollar a posteriori, pero lo interesante es que Hungría se convierte en un territorio de frontera. Pero no solo Hungría, sino que los otomanos se proponen adentrarse en Austria. Y en 1529, las tropas de Suleimán el Magnífico ponen sitio a Viena, la capital de los territorios de los Habsburgo. Viena, esa cuna del Renacimiento en Europa central, esa flamante ciudad, es sitiada por las fuerzas otomanas en 1529 durante meses. Y en ese sitio, el que va a dirigir la defensa va a ser un tal Fernando, el futuro emperador y hermano de Carlos V. Las fuerzas imperiales resisten en Viena y finalmente se va a producir la retirada de los otomanos después de haber sufrido miles de bajas. Pero bien, esta serie de campañas abarcaban, por un lado, el territorio de la Europa continental y por el otro el Mediterráneo. Y a lo largo de los siguientes años, las fuerzas otomanas van a seguir combatiendo para tratar de asegurar sus posiciones en el Mediterráneo. Lo que va a llevar a uno de los sitios más resonantes de este periodo, que es el sitio de Malta. La isla de Malta era el bastión de los caballeros de la Orden de Malta, que eran un desprendimiento de los caballeros hospitalarios.
otro legado, si queremos, de la era de las cruzadas. Los caballeros, entonces, de la Orden de Malta van a defender la isla del poderoso ejército otomano, que va a sitiarla por tierra y por mar. Es un asedio descomunal. Digamos, los caballeros hospitalarios están superados ampliamente en números y a pesar de ello van a lograr la victoria gracias al apoyo de las fuerzas de la monarquía hispánica. En medio de todo esto, como están diciendo en los comentarios, es que en la segunda mitad del siglo XVI surge el concepto de... No, esto lo voy a dejar para Café Millennial. Queda para después. No lo digan. Pero bien. Ahora, esta serie de campañas se vieron acompañadas a su vez de otras campañas que mantuvo Suleimán el Magnífico en los territorios de Hungría. A lo largo de todo este periodo, durante la década del 30, la década del 40, la década del 60, Suleimán el Magnífico va a intentar una y otra vez avanzar en la frontera de Hungría y tratar de asegurar nuevos territorios. ¿Cuál es el gran problema con esto? Bien, que el comandante que va a defender estos territorios una y otra vez es un tal Fernando I. Y cuando Fernando I desarrolle su liderazgo, va a tener un abordaje sumamente pragmático que le va a permitir, por ejemplo, convertirse en el gran líder de la avanzada, ¿no? De la defensa de la cristiandad. La última gran campaña que va a desarrollar Suleimán el Magnífico va a ser el asedio de la ciudad de Siget-Bar. Siget-Bar es la última campaña. A lo largo de esta campaña, Suleimán el Magnífico termina por morir, ya de grande, pero logra derrotar a las fuerzas húngaras que, si bien lucharon valientemente, terminaron por ser superadas por las fuerzas de Suleimán. Ya Suleimán muere, la muerte de él se anuncia después de finalizada la toma, y este deja para el futuro sultán Selim II numerosas conquistas. De hecho, ahora que lo pienso, nos faltó un mapa. Suleimán el Magnífico, de nuevo, si miramos, dentro de las campañas que emprendió, incluye la captura de Hungría, la captura de la isla de Rodas, podemos incluir la expansión hacia Irak, podemos incluir la conquista de gran parte del norte de África, o incluso su adentramiento en lo que va a ser los principados, ¿no? Más allá de Moldavia. Pero bien, ya volveremos sobre esto. Su sucesor, Selim II, continúa esta serie de luchas en el Mediterráneo, pero va a sufrir una dura derrota en la descomunal batalla de Lepanto, en la que la Santa Liga, conformada por las fuerzas y la flota de la monarquía hispánica y de la Serenísima República de Venecia, logran derrotar a la flota otomana y legarnos una gran campaña de Age of Empires 2. En la batalla de Lepanto, entonces, se pone un freno a la expansión otomana en el Mediterráneo que permite el sostenimiento de ciertas fronteras. Ahora, el Imperio Otomano, de todas formas, a pesar de haber perdido para muchos autores dinamismo con la muerte de Suleimán el Magnífico, sigue siendo una superpotencia de la temprana modernidad, como dice Peter Wilson. El Imperio Otomano es, primero, territorialmente enorme. Abarca desde el norte de África hasta Irak, llega hasta la región del Cáucaso, abarca los Balcanes, Hungría, tiene como principados o vasallos a los principados de Valaquia, Transilvania y Moldavia, también al Kanato de Crimea y África y la región de Arabia. Así que es un imperio descomunal, tiene un conjunto de provincias que son gobernados por los payás, gobernantes autónomos nombrados por el sultán.
La población del Imperio Otomano hacia el 1600 es de 22 millones de habitantes, que superan ampliamente los territorios patrimoniales de los Habsburgo, y es comparable prácticamente a la población del Sacro Imperio Romano, con la particularidad de que en el caso del Imperio Otomano, todo ese poder está bajo la autoridad absolutamente consolidada del sultán. Ese imperio otomano, gobernado por provincias, entonces, incluso tiene su propio sistema de otorgamiento de tierras, que es el sistema Timar, por el cual se otorgan tierras a partir de la concesión del servicio militar. Así que tenemos incluso también una casta militar privilegiada. Que son hay dos formas de... No soy experto en Imperio Otomano, vamos a hacer esta aclaración. Los ascaríes, si no me equivoco, son la clase de los administradores y lo que es la burocracia militar del imperio. Ese descomunal imperio va a mantener procesos de expansión incluso después del gobierno de Solimán el Magnífico. Esa expansión, por ejemplo, va a permitir que el imperio se siga adentrando en la región del Cáucaso y llegue a las costas del Mar Caspio. Así que no necesariamente tenemos que decir que se inicia una crisis tras la muerte de Solimán. Esto es algo que aparece constantemente porque, la figura de Solimán el Magnífico tuvo tanto peso que muchas veces suele opacar los procesos posteriores. Ese poderoso imperio tiene una descomunal máquina militar, un ejército multiétnico, si queremos, multinacional, conformado por fuerzas de todos los rincones del imperio. Tiene una poderosa flota, pero proyectada hacia el Mediterráneo. El Imperio Otomano es fundamentalmente una potencia mediterránea, nunca logra salir al Atlántico y va a tratar de disputar históricamente los territorios de los Balcanes y Europa Central. Por eso es que vamos a tener esta rivalidad histórica entre el Imperio Otomano y el Imperio de los Habsburgo. Tenemos que recordar que el Imperio de los Habsburgo, esto está trabajado y el que quiera más detalles lo va a encontrar en el video sobre el Sacro Imperio Romano. El Imperio de los Habsburgo es nominalmente el Sacro Imperio Romano, es cierto, pero además otro conjunto de territorios que incluso van más allá, como el Reino de Hungría, la parte que domina los Habsburgo, o también los territorios, de Austria también está dentro del Sacro Imperio Romano, pero sobre estos territorios se ejerce un control patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el Sacro Imperio Romano es una monarquía electiva, con un carácter confederal y autónomo, los Habsburgo además tienen territorios que gobiernan de forma patrimonial o hereditaria, como Bohemia, Austria y Hungría. Sobre esos territorios que están acumulados en la corona de la dinastía Habsburgo, es que estos históricamente tratan de ejercer una autoridad más indiscutida. Una autoridad directa, sin tener que recurrir al Reichstag y sin ver su autoridad mediada por otra serie de instituciones, o la existencia de principados o feudos imperiales autónomos. Ahora, hay que señalar que, dado que Fernando I hereda la corona de Hungría, porque esta queda vacante, pero la región está gobernada básicamente, ocupada militarmente, por las fuerzas otomanas, es que históricamente la nobleza magiar, que es como se denomina la nobleza de Hungría, es una nobleza rebelde. ¿Por qué? Porque persigue su propia autonomía. Es una nobleza que está atravesada en un territorio de frontera, en disputa. Esto es algo que aparece en más de una ocasión, ya que ese territorio está en disputa entre dos grandes potencias. La nobleza, su propia clase dominante, tiende a negociar y tratar de asegurar su autonomía defectando su posición, ¿no? Entonces, cuando trato de negociar mi posición frente al Sacro Imperio Romano, amenazo con irme con los turcos. Y cuando quiero negociar mi posición con los turcos, amenazo con incorporarme al Sacro Imperio Romano. Así que la nobleza magiar históricamente fue una nobleza rebelde. Es el territorio sobre el que va a tener más dificultades el Sacro Imperio Romano, los Habsburgo, para imponer su dominio. No el Sacro Imperio Romano, los Habsburgo. Así que incluso desde el momento en el cual Fernando I hereda la corona de Hungría, vamos a tener la figura de Juan Zapolia. Juan Zapolia es un noble húngaro que se hace nombrar rey de Hungría jurando lealtad al sultán otomano. O sea, tenemos un noble húngaro que se nombra rey
y se declara vasallo del sultán. O sea, no, yo no estoy con Fernando, estoy con Sulemán el Magnífico. Si bien Juan Zapolia en su momento es derrotado y no logra legar esa corona, históricamente la cuestión de Hungría va a ser problemática, porque la nobleza magiar va a tender a la rebeldía. Y lo mismo va a ocurrir con otros principados cristianos que están en la región. Así que Hungría, que está ocupada parcialmente por el sultán otomano, es una región de frontera. Tiene una nobleza particularmente, dijimos, autónoma, que siempre va a tratar de negociar su posición ante el emperador, que es a su vez rey de Hungría. Ahora, esa situación de frontera va más allá de Hungría, porque ese territorio va a ser el espacio de correrías, raids, ataques. Acá preguntan, ¿qué implicaba ser vasallo del sultán otomano? Significaba reconocer su autoridad y pagar tributos o incluso aportar tropas en caso de un conflicto militar. Ya volveremos sobre ello. La cuestión es que la Hungría ocupada es un espacio de transición entre ambos espacios. Y por lo tanto, históricamente, incluso cuando no hay guerras, la norma es que haya incursiones en ambas direcciones. Es más, de hecho, los tratados de paz entre los emperadores romanos y los sultanes otomanos establecían que se permitían cierto tipo de incursiones. Era como, una incursión no es guerra, ¿no? O sea, si yo te ataco y te saqueo una caravana, no es un acto de guerra. No, se puede tolerar. Lo que no había que hacer es pasarse. Ahora, el reino de Hungría históricamente estaba vinculado a una serie de principados que estaban asociados a la corona de... me olvidé si es San Esteban o San Sebastián. No, es San Esteban. Casi absolutamente convencido que es la corona de San Esteban. La corona de Hungría recibe el nombre de la corona de San Esteban. Estoy 100%, 90% seguro de que es San Esteban y no San Sebastián. Esos principados históricamente asociados a Hungría son 3 principados cristianos que quedaron del otro lado. Funcionan autónomamente, pero reconocen como soberano al Imperio Otomano o pagan tributo al Imperio Otomano, a pesar de que son reclamados por los Habsburgo. Esos principados, de nuevo, son también un espacio de transición entre el mundo europeo y el mundo otomano. Y hablamos específicamente de Transilvania, Moldavia y Valaquia. De estos 3 principados, el más importante es el Principado de Transilvania. Primero, pues es el más grande. Y segundo, porque es el más cercano al espacio imperial y el más belicoso. De nuevo, los transilvanos son gente jodida. No jodas con los transilvanos. No se jode con los transilvanos. O sea, es una recomendación. La particularidad de Transilvania es que es un territorio poblado ampliamente de bosques. Es una región montañosa, ofrece montones de dificultades para campañas militares. Tiene una densidad poblacional muy baja. Pero además es una gran mezcla. Transilvania, podríamos decir, tiene 4 grandes grupos. Por un lado, una nobleza magiar que es fundamentalmente calvinista. Después tenemos población rumana que es católica. Católica. Espera. Calvinista. No. Población rumana que es ortodoxa. Tenemos población alemana, que eran colonos alemanes, que les decían sajones, que eran luteranos. Y tenemos a los Säcklers, que son un pueblo católico. O sea, en el Principado de Transilvania, en esta región, teníamos al mismo tiempo católicos, calvinistas, luteranos y ortodoxos. Una gran mezcla. Ese Principado de Transilvania tiene la particularidad de ser, sí, históricamente un territorio muy rebelde
que ha luchado para asegurar su autonomía. Fue uno de los territorios que más costó conquistar para el Imperio Otomano, y ahí tenemos la historia de Vlad el Empalador. Y de hecho, el Principado de Transilvania va a aportar incluso a figuras, príncipes, que van a tener roles importantes en otros estados. Dado que la monarquía polaco-lituana era una monarquía electiva, la República de las Dos Naciones, desde la Unión de Lublin, va a tener incluso un rey que es un príncipe transilvano, que es Esteban Báthory. Esto, de nuevo, está en el video de Historia de Polonia, si nunca lo vieron, y lo recomiendo. Los transilvanos entonces son un pueblo guerrero que tiene una particularidad. No tiene la capacidad militar para doblegar a otros grandes contendientes, es cierto, pero es muy hábil para la guerra de guerrillas. Los ejércitos transilvanos eran ejércitos de fuerzas irregulares, tenían un alto número de combatientes montados que combatían con tácticas de guerrilla. Entonces, lo que hacían era dirigir operaciones militares de atacar y huir. Asaltar pueblos, provocar el hostigamiento, eran apoyados por tropas de mosqueteros e irregulares a pie. Pero no tenían grandes contingentes de infantería profesional, o caballería pesada propiamente, o artillería. ¿Qué quiere decir esto? Que es que los transilvanos te pueden hacer incursiones, pero no te pueden conquistar. Pero sí te pueden joder la existencia. Esto en algún momento volverá. Otro espacio de frontera entre el Imperio de los Habsburgo y el Imperio Otomano es la región de Croacia. Croacia funcionaba con un espacio de frontera que tenía autonomía. ¿Por qué? Porque los sacroemperadores romanos no podían asegurar su dominio de la región. Entonces lo que hacían era permitir la existencia de colonias militares. Estas colonias militares eran ocupadas por dos tipos de fuerzas, que eran croatas propiamente, y los transilvanos son jodidos, y dicho sea de paso, los croatas también son jodidos. Vamos a volver sobre que los croatas son jodidos en el video de la Guerra de los 30 años. Pero los croatas eran jorobados. Los dos tipos de asentamientos o colonos militares de Croacia establecidos por los Habsburgo, que eran, entre comillas, vasallos de los Habsburgo, pero que ellos no podían controlar del todo, eran los Haiduks y los Uskoks. Los Haiduks eran los colonos militares terrestres de los Habsburgo, croatas, ¿no?, en la frontera con el Imperio Otomano. Conformaban fuerzas de infantería que se asentaban en los puestos fronterizos para defenderlos, se les daba acceso a las tierras que dominaran y también se les permitía hacer incursiones y saquear y quedarse lo que le pudieran sacar a los otomanos. De hecho, Hajduk es una palabra otomana que quiere decir bandido. O sea, para los otomanos estos tipos eran simple y llanamente bandidos que eran los que dirigían esta guerra de frontera constante entre el espacio otomano y el espacio de los Habsburgo. Es muy interesante ver esta imagen, ¿no?, en donde tenemos a los Haiduks y de repente hay un niño Hajduk. Entonces sería tipo, se congela la cámara. Te preguntarás quién soy y cómo llegué aquí. Esta es mi historia. Bien, así que por un lado tenemos a los Haiduks. Y así como tenemos a los Haiduks en el espacio terrestre, en las costas están los Uskoks. Los Uskoks son piratas croatas que se dedican fundamentalmente a llevar adelante sus incursiones en el Adriático. Estos piratas eran un arma de doble filo, porque si bien atacaban los puertos de los otomanos, también atacaban los puertos de otras fuerzas cristianas, como por ejemplo los puertos de los venecianos. Así que son los piratas croatas del Mediterráneo. Esto, ¿no?, esta suerte de piratas funcionaban para mantener ocupada a la flota otomana y además, acá está lo importante, la existencia de estos colonos militares de frontera obligaban a los otomanos a tener fuerzas establecidas para controlarlos. Porque si vos tenés incursiones de esta gente, que es jorobada, de nuevo, vas a tener una amenaza.
Acá White Wolf dice, viejo, ¿cómo se te ocurre sacar un directo casi a la 1 de la mañana? ¿Estás mal, viejo? En fin, otra vez a dormir 3 horas. Así que bien, tenemos entonces una frontera amplia entre el espacio de los Habsburgo y el espacio de los otomanos, que es poblado entonces por distintas fuerzas, estados, que son estados de transición. Tenemos a los croatas, ¿no? Uskoks y Haiduks. Tenemos a la nobleza magiar en Hungría. Tenemos el Principado de Transilvania. Tenemos el Principado de Valaquia. Y tenemos el Principado de Moldavia. Ahora, a su vez, todo este espacio está marcado por lo que se conoce como la frontera militar. La frontera militar es el sistema de defensa propiamente pagado, mantenido por los Habsburgo. ¿En qué consistía este sistema de defensa? Bueno, una red de fortalezas mayores que eran, ahora no me acuerdo si 12 o 14, pero o son 12 o son 14, ese es un número para no seamos sin idea de importancia, ¿no? 12 o 14 grandes fortalezas y después tenemos a las fortalezas menores, que son pequeños enclaves con tropas de milicianos irregulares establecidos. El mantenimiento de las fortalezas, que muchas eran fortalezas de traza italiana, con esos muros anchos e inclinados para resistir los bombardeos, formaban una amplia red de defensas. ¿Cuál es el propósito, ¿no?, de este tipo de fortalezas? No es que eran tan importantes las fortalezas mayores. O sea, sí, son enclaves importantes, son costosos, hay que mantenerlos. Pero el tipo de guerra y enfrentamiento que había con los otomanos suponía que las fortalezas menores fueran muy importantes por las incursiones que se hacían del otro lado de la frontera de forma constante. Esos pequeños puestos de avanzada eran lo que te permitía controlar la región. El hecho de que hubiera una amplia cadena de fortalezas significaba que operaciones militares desarrolladas en este teatro de guerra iban a suponer una larga serie de sitios. O sea, si vos querías emprender una guerra y dominar el espacio, tenías que tomar una por una todas estas fortalezas menores y mayores. La guerra de sitio es una guerra costosa, de larga duración, de desgaste, una guerra de posiciones. Además, el territorio de Hungría y el territorio de Austria es un territorio montañoso, lo que suponía también dificultades logísticas. De repente te cae el invierno y tenés que maniobrar en territorios montañosos en donde las temperaturas son muy bajas. Por lo que sostener esta línea de fronteras contaba con una ventaja, que es que cualquier operación militar en ambos sentidos, a gran escala, ya sea una ofensiva o una defensiva, eran costosas. Perdón, ofensiva o defensiva. Si se quería producir un gran ataque del otro lado, ¿no? Del otro lado, vos sabías que iba a suponer un gran desgaste avanzar sobre estos territorios. A su vez, vos tenías tus dificultades para avanzar del otro lado. Ahora, para mantener todo este círculo de defensas, había una serie de fuerzas militares permanentes de los Habsburgo. La fuerza de frontera de los Habsburgo contaba aproximadamente con 12.000 soldados regulares, es decir, 12.000 soldados profesionales pagados directamente por los recursos financieros de los Habsburgo y que tenían que ocupar las guarniciones de toda esta serie de fortalezas. Así que, en general, una de estas fortalezas podía contar bien pertrechada y guarecida con 1.000 o 2.000 soldados, que no es una fuerza importante para una batalla a gran escala, pero sí para esta guerra de posiciones que obligaba a sostener un teatro de operaciones amplio. Además de los 12.000 soldados que los Habsburgo utilizaban para defender sus fronteras, existían las milicias, que eran las milicias mantenidas por los territorios patrimoniales y que eran aportadas por la población. Tenías la milicia de Hungría, tenías a la milicia de Austria, y estas fuerzas podían llegar a movilizar unos 20.000 milicianos, pero estos no estaban prestados para estar en movilización permanente, sino para situaciones de excepción. Ahora, este sistema de defensa y esta situación fue mantenida por los sucesivos monarcas Habsburgo. Fernando I es sucedido por su hijo Maximiliano II, que a su vez
va a dividir, ¿no?, sus posesiones. Igual Fernando ya lo había hecho, no dije nada. Fernando ya había entregado. Los Habsburgo lo que hacían era desdoblar sus posesiones entre los distintos hijos. Por ejemplo, ¿no?, Fernando le deja la corona imperial a Maximiliano II, pero a Carlos le deja Estiria. No, Carlos es hijo de... No dije nada. Carlos es hijo de Maximiliano. Fernando le deja a Maximiliano. Maximiliano reparte sus territorios. Le deja a su hijo Carlos Estiria. Le deja a Matías Austria. Y le deja a Rodolfo Bohemia y la corona romana. Igual la idea es siempre tratar de repartir entre la familia todos esos territorios. Rodolfo es el Sacro Emperador Romano que constantemente va a tratar de negociar en tiempos de guerras de religión. ¿Cuál es el planteo de Rodolfo? Bien, que para asegurar la paz interna del imperio es fundamental no solo atender a los intereses de la nobleza protestante y negociar con ella, sino también asegurar una defensa común contra los enemigos exteriores del imperio. Y ahí ocupa un lugar central el Imperio Otomano. Nosotros cuando analizamos el Sacro Imperio Romano dijimos que este aparatoso sistema de monarquía electoral, de dietas imperiales, dietas territoriales, funcionaba también como una suerte de contrapesos y equilibrios que obligaban a la negociación, como si fuera una descomunal república aristocrática, si queremos, en cierta manera. Rodolfo mantiene este sistema. Y acá hay un doble juego. Por un lado, el juego del emperador de lograr el apoyo de los príncipes alemanes para emprender la defensa de sus territorios o llevar adelante campañas en el exterior. Y después está el juego del emperador para evitar que estos príncipes obtengan demasiados privilegios o concesiones por ello. Los príncipes que buscan, bien, obtener libertades, inmunidades, regímenes de autonomía por prestar apoyo a la causa imperial. Entonces, constantemente tenemos esto, negociación, contranegociación, así de manera sucesiva. Este régimen, entonces, de negociaciones, lo que lleva es a que Rodolfo II vaya a ceder ante ciertos reclamos de los príncipes protestantes. Ojo con esto, de nuevo hay que reconocer que en una época en la cual Europa es sacudida por guerras de religión, en el Sacro Imperio Romano tenemos una relativa paz. Una figura central acá es el archiduque Matías. Acá hay que entender que, de nuevo, Maximiliano II había repartido territorios entre sus hijos. El archiduque Matías tiene un temperamento mucho más firme que Rodolfo. Era considerado un hombre físicamente atractivo para los estándares de los Habsburgo, mandibulosos, con una gran virilidad. Rodolfo, en cambio, era un tipo sumamente excéntrico. De hecho, padecía algunos trastornos mentales, se considera hoy en día, producto, entre otras cosas, de las uniones incestuosas. Pero además le gustaba la alquimia y la astrología. De hecho, fue uno de los... el principal mecenas de Kepler. Le fascinaba la astrología, le fascinaba la astronomía, le fascinaba la alquimia. De hecho, se dedicó constantemente a estas artes. Cuando enviudó, adquirió una mentalidad muy depresiva y se encerraba en su palacio constantemente a hacer experimentos. Esa mentalidad a futuro va a provocar una disputa de poder entre ambos hermanos. Por el otro lado, hay que decir que el Imperio Otomano que gobernaba Murad III es un imperio que ha tenido una gran expansión y que tiene territorios que también son de frontera y que se deben considerar a la hora de analizar estas cuestiones. Porque el Imperio Otomano, por un lado, se proyecta hacia Europa y tiene que tener en cuenta... Me acabo de tentar con un comentario y me voy a contener. Y tiene que tener en cuenta la frontera con los Habsburgo, pero también hay otros desafíos para el Imperio Otomano. Uno de los principales desafíos que emerge en el siglo XVI es el Imperio Safávida.
que son los Shahs de Persia, que es la actual Irán, básicamente. El imperio safávida, que se conforma en el siglo XVI, desarrolla una serie de guerras por el control de las regiones del Mar Caspio y la región de Irak, y obviamente Irán controlado por los safávidas. Pero Irak es un territorio en disputa con los otomanos. Este imperio es la otra gran potencia oriental con la que tienen que competir los otomanos y que en algunas ocasiones incluso va a llegar a negociaciones con los Habsburgo. El otro tema conflictivo es justamente la presencia de los Uskoks. ¿Qué ocurre con los Uskoks? Los Uskoks y los colonos militares haiduks de Croacia emprenden constantes ataques contra los otomanos. Y también emprendían ataques contra los territorios o las flotas de otras fuerzas, como es el caso de los venecianos. Hacia 1591, los Uskoks estaban atacando constantemente a las flotas venecianas. Y las fuerzas de la República de Venecia empiezan a negociar con los Uskoks para que dirijan sus ataques a los enclaves de los otomanos. Así que los Uskoks, desde 1591, emprenden cada vez más ataques y más a los puertos otomanos. Esto provoca una respuesta del Pasha de Bosnia. ¿Por qué? Porque ve cómo los Uskoks y los croatas constantemente están llevando adelante ataques que empiezan a exceder a su gusto a lo que estaba pactado en los acuerdos de frontera entre otomanos y Habsburgo. Así que el Pasha de Bosnia decide incursionar en Croacia. ¿Sí? Dirige una gran expedición militar para castigar a las incursiones de los haiduks y los Uskoks. Se adentra en Croacia, inicia una campaña de sitio, pero es capturado por los croatas y lo ejecutan. De nuevo, los croatas son gente jorobada. No se joda. O sea, idealmente no jodas nunca con un transilvano y si puedes evitar a los croatas, mejor. O sea, si lo puedes resolver con diálogo, mejor. Con el transilvano ni te metas. Con los croatas, esto no es xenofobia. Estamos tomándonos a chiste estas cuestiones. Pero los croatas son jodidos. Son jodidos. Así que los croatas, los colonos haiduks, capturan al Pasha de Bosnia y lo ejecutan. Y esto ya es un montón. La ejecución del Pasha de Bosnia lleva a una disputa a un encuentro entre el gran visir Sinan Basa y Murad III. El gran visir, que es una suerte de primer ministro del Imperio Otomano, es el gran primer ministro del sultán otomano, le plantea que los ataques de los Habsburgo, o los ataques de los incursores croatas de los Habsburgo, son una provocación demasiado fuerte para ignorarla. Así que el gran visir lo que hace es un poco impulsar al sultán Murad III a que le declare la guerra a los Habsburgo. Hasta este momento los Habsburgo incluso venían pagando tributos. ¿Por qué? Porque dentro de los acuerdos de paz, el Imperio Otomano se veía a sí mismo como una gran potencia. Y le cobraba tributo a los Habsburgo, como una forma de mantener los acuerdos de paz. Era como si no es que nos consideraban vasallos, pero era como una potencia menor que debía rendir tributo. Ese tributo muchas veces no era pagado. Y suponía una carga importante. Pero llevaba a que haya diálogo constante entre otomanos y Habsburgo. Por eso esto de que hubiera raids, incursiones constantes de un lugar a otro, es parte de algo que está pactado y acordado. Y hasta había una embajada de los Habsburgo en el Imperio Otomano. Frente a esta provocación a los ojos de Murad III y su gran visir, este decide capturar a los embajadores de los Habsburgo en el imperio y los esclaviza.
agarra la embajada permanente de los Habsburgo en el imperio y ahora son esclavos. Este ataque a los delegados diplomáticos del emperador provoca en 1593 el estallido de la guerra. Así que la opción que han elegido es la guerra. Y así se desata la larga guerra turca entre Murad III y Rodolfo II. Esa larga guerra turca es parte, de nuevo, de una larga trayectoria de enfrentamientos en la región de Europa Central y de Europa del Este entre los Habsburgo y los otomanos. Pero, en este contexto, había que tratar de decidir, ¿no?, cómo movilizar todo el esfuerzo militar que suponía. Tenemos que considerar que los Habsburgo, con este sistema de una monarquía electiva y un sistema particularmente autónomo, era difícil costear el esfuerzo de la guerra. Sin embargo, la idea de la amenaza otomana, una amenaza para toda la cristiandad, como era vendida, permite que Rodolfo II logre movilizar diferentes apoyos. Los apoyos de Rodolfo II se tienen que sustentar en las posesiones de los Habsburgo. Así que Rodolfo negocia con los estados de Bohemia, con los estados de Austria y con los estados de Hungría. Con estos estados, ¿qué se negocia? Bien, la votación de impuestos y aportes para el sostenimiento de un ejército de campaña para enfrentar a los turcos otomanos. Emanuel dice, había más diversidad de copetes que de genes. Pero no solo se negocia con los territorios patrimoniales de los Habsburgo, sino que Rodolfo negocia con el propio imperio, es decir, con los príncipes imperiales. Se convoca al Reichstag y en el Reichstag se vota el apoyo financiero de los príncipes imperiales a los Habsburgo. La idea de que el Imperio Otomano amenaza las fronteras de la cristiandad suponía demasiado peligro para el conjunto de los príncipes imperiales que estuvieron dispuestos, con negociaciones y acuerdos, a votar los aportes para la campaña militar del emperador. Pero de nuevo, esta amenaza que representaba el Imperio Otomano hace que la larga guerra turca se presente con este ideal de cruzada. Es una lucha por defender la fe cristiana contra la amenaza exterior. En el Sacro Imperio Romano, protestantes y católicos coinciden en apoyar esta lucha. Ojo, en aquellos territorios con presencia protestante, como Bohemia y Hungría, lo que se busca es, está bien, yo te presto apoyo financiero, apoyo militar, pero queremos respetos a la religión. Queremos que el protestantismo sea respetado y se permita la libertad religiosa. Siempre está, de nuevo, este sistema de contrapesos y equilibrios. Pero lo interesante es que frente al monstruo que representaba el Imperio Otomano, el Sacro Emperador Romano logra convocar apoyos del conjunto de la cristiandad. Van a llegar apoyos financieros y militares de los estados papales y de sus primos, los monarcas de la monarquía hispánica. Recordemos que en la monarquía hispánica, Felipe II, primo de Maximiliano, y técnicamente tío también de... No solo tío. ¿Qué más era de...? Porque se casa con una... Sí, tío. Tío. No, pará. Se casa con la hermana, con la sobrina, pero la sobrina... Tío. Técnicamente tío. También tío. Tío de Maximiliano. Claro, sí. Sí. Si la hermana de Felipe II es la esposa de Fernando I. Sí, era el tío de Maximiliano, lo que lo convierte en el tío abuelo de Rodolfo. Felipe II y después Felipe III apoyan el esfuerzo de guerra en la larga guerra turca.
Pero incluso apoya el esfuerzo de guerra el rey de Francia, Enrique IV. Enrique de Navarra, que es el monarca francés que llega al poder con el fin de las guerras de religión y le pone un parate a la carnicería interna de Francia, y que originalmente era protestante, pero se convierte al catolicismo, aporta financieramente para una guerra que están llevando adelante sus rivales geopolíticos. Francia es históricamente un rival de los Habsburgo y aún así aporta a ese conflicto. Un tema que no se logra movilizar, un apoyo que hubiera sido central, pero no se logra movilizar, es el apoyo de Polonia. Polonia, la mancomunidad polaco-lituana, gobernada en este momento por Segismundo III Vasa, otro monarca, pero de origen sueco, los Vasa eran originalmente de Suecia, no decide enviar fuerzas para la guerra contra el Imperio Otomano. De hecho, ellos van a tener su propio conflicto. Esto también está en el video de Historia de Polonia, porque en algún momento Segismundo III Vasa va a ir a una guerra contra su tío o sobrino. O el tío o el sobrino. Es ese vínculo. No me acuerdo cuál es tío y cuál es sobrino. Si no me equivoco es su tío. Su tío que se va a autoproclamar rey de Suecia. Va a haber un rey de Suecia, Vasa, y va a haber un rey de Polonia, Vasa. Dado que Segismundo III Vasa está muy ocupado para dirigir operaciones militares en esta región, no va a ser un apoyo que podría haber sido central, ya que Polonia tenía contacto con los territorios ocupados por los otomanos. Pero lo que sí va a ocurrir es que los cosacos de la región de Ucrania van a ir a la guerra contra los tártaros del Janato de Crimea. ¿Qué plantea esto? Bien, que ese territorio, ese vasallo, que eran los tártaros de Crimea, y que podrían haber movilizado sus fuerzas para apoyar el esfuerzo de guerra del el sultán otomano en la guerra contra los Habsburgo, no envía sus fuerzas porque están ocupados peleando contra los cosacos ucranianos. Así que, de forma indirecta, los cosacos ucranianos distraen fuerzas que podrían haber peleado en la larga guerra turca. Ahora, el gran punto es que en ese espacio de transición hay 3 principados cristianos que tienen que pagar tributos constantemente a los sultanes. Por eso, Rodolfo II va a negociar con los príncipes de Transilvania, Valaquia y Moldavia. Esos príncipes, que podrían haber sido un gran aliado, de repente tienen que ver, bueno, ¿qué puedo obtener de esto? Mayor autonomía e independencia. Dejar de pagar dejar de pagar tributo al sultán otomano. Y el reconocimiento de mi religión. Era una apuesta que se podía hacer, si queremos, ¿no? Estaba ahí. Era una posibilidad. Ahora, la particularidad con ese acuerdo que se va a hacer en este contexto es que de repente vos tenés que acordar con una serie de príncipes que no necesariamente reconocen la autoridad que vos tenés. Porque una cosa era reconocer la autoridad del príncipe... no sale. Una cosa es reconocer el pago del tributo al Imperio Otomano. Otra cosa distinta es reconocer al Sacro Emperador Romano. Pero otra cosa muy distinta es reconocer, por ejemplo, que el Sacro Emperador Romano participe del gobierno interno de este principado. Para los príncipes de Valaquia, Transilvania y Moldavia, esto era una lucha por asegurar su autonomía frente a una potencia exterior. Pero no necesariamente una lucha para asegurar que de repente haya otro soberano desconocido en estos territorios. ¿Me explico? No es que lucharon para ser vasallos, no vasallos, pero para ser súbditos de los emperadores romanos, sino que su propósito era luchar por lograr una mayor independencia. Y en ese punto coincidían con los Habsburgo
en que había que hacer retroceder a los otomanos. Es así que se van a lograr conseguir los apoyos de las fuerzas que representaban a los príncipes los príncipes vasallos de Hungría originalmente, pero también se van a sumar montones de voluntarios extranjeros que vienen a pelear contra los turcos. De nuevo, hay un espíritu de cruzada que lleva a que haya combatientes de toda Europa que ven a esta como la guerra de su tiempo y una forma de asegurar, no solo la experiencia militar y cumplir la función social que se espera de la nobleza, sino también quizás hasta asegurar la puerta del cielo, pelear contra los infieles. Es por eso que vienen de todos los rincones a combatir contra los turcos otomanos. No solo mercenarios, ojo, también voluntarios. O sea, sí, acá el sistema militar, lo vamos a explicar en otro video, vamos a hacer un video sobre esto, es de intermediarios. O sea, hay intermediarios privados, pero que también pueden ser súbditos del monarca o del estado, del príncipe para el que pelean, que conformaban las fuerzas militares. Pero hay muchos que se anotan, van como voluntarios a pelear por este sentido de es la guerra de nuestro tiempo. Entre ellos está John Smith. O sea, vienen tantos que, por ejemplo, no tenían nada que ver los ingleses con los Habsburgo, pero viene John Smith a pelear a la larga guerra turca, antes de conocer a Pocahontas. Patricio dice, ¿está en vivo esto? Peores horarios que el CBC tiene. Sí, esto está en vivo, Patricio. ¿Cómo andás? Bien, así que así se conforma el ejército de los Habsburgo. Ahora, el ejército de los Habsburgo, el ejército de campaña de los Habsburgo, no va a ser comandado por Rodolfo II en el teatro de operaciones, sino que el que lo va a comandar es Matías, el archiduque de Austria. Entonces, Matías es el comandante en jefe en las fuerzas de los Habsburgo en la larga guerra turca, y va a ser el que despliegue sus dotes militares y esa formación y esa virilidad y carácter para la guerra. Ahora, reunir al ejército de los Habsburgo requiere la movilización de todo tipo de recursos. Acá tenemos los aportes de los mercenarios y los voluntarios extranjeros, pero también, fundamentalmente, hay una fuerza central que es la fuerza que envían los príncipes alemanes. O sea, esa fuerza que vos podés reclutar de entre los vasallos imperiales. Algo muy interesante. En la larga guerra turca viene a combatir todos los futuros protagonistas de la guerra de los 30 años. Por ejemplo, viene el comandante Thurn, que va a ser uno de los principales comandantes de las fuerzas bohemias, pero también pelea Wallenstein. Va a pelear Johann Serglas von Tilly, va a pelear Ernst von Manfeld, va a pelear... ¿Quién más va a pelear? Montecuccoli, va a pelear... Hay otro italiano que viene a pelear. Colalto. O sea, todos los comandantes de la guerra de los 30 años... O sea, podríamos decir que la guerra de los 30 años tuvo dos escuelas de la guerra. O sea, todos los que pelearon la guerra de los 30 años eran militares curtidos o pelearon en la larga guerra turca o pelearon en Flandes. Porque muchos dicen, no, todos fue Flandes. No, fue tan importante Flandes como la larga guerra turca en la experiencia militar previa para lo que va a ser la guerra de los 30 años. Bueno, ese ejército entonces se nutre de las formas europeas de la guerra, ¿no? Las fuerzas de piqueros para la infantería pesada, mosqueteros y calibermans o arcabuceros para las fuerzas que hacen tiro. Ahora, estas fuerzas que se reúnen con el aporte de los círculos imperiales, el aporte de los territorios de los Habsburgo y demás, permiten movilizar un ejército de 20.000 soldados. Tenemos un ejército de campaña Habsburgo que son aproximadamente 20.000 soldados profesionales mantenidos con esa capacidad fiscal. Tenemos 20.000 soldados profesionales, fundamentalmente alemanes y entre comillas europeos, pero en el sentido de
el sentido europeo de la guerra. En realidad, entre 18.000 y 20.000. Vamos a retomar esto en otro momento, ¿no? La caballería combatía con armaduras pesadas y pistolas, algunos con lanzas, otros con carabinas o arcabuces a caballo. Algunos coraceros también peleaban con lanzas y después había otras tropas de caballería ligera. A los 20.000 soldados de este estilo se le suman 10.000 soldados húngaros que tienen otro modelo de combate que se parece mucho más al de los otomanos, que son ejércitos fundamentalmente de caballería, con una infantería de apoyo, armada con mosquetes, hachas y mazas, pero es un ejército que todavía pelea al estilo de la Edad Media. Caballería de choque, muchos armados con lanzas, para romper a la otra formación, y fuerzas de hostigamiento. Estos 10.000 húngaros se le suman unos 20.000 transilvanos. Y los transilvanos, como habíamos mencionado, primero son gente jodida, son gente muy jodida los transilvanos, y pelean con tácticas de guerra, de guerrillas y acciones de hostigamiento. Así que, en total, el ejército, sin contar las guarniciones de defensa, el ejército de campaña de los Habsburgo son 20.000 soldados imperiales / europeos, voluntarios europeos, españoles, italianos, valones y demás, 10.000 húngaros y unos 20.000 transilvanos, también sumando moldavos y valacos. Este es el ejército que presentan los Habsburgo y que va a tener que pelear en este teatro de operaciones. Con suerte llegaron a tener unos 60.000 soldados, ¿no? En esta amplia mezcla. Por el otro lado, tenemos al ejército otomano. Ojo, acá hay una cuestión importante. Según Peter Wilson, el planeamiento de las operaciones militares y las expectativas del conflicto que tenía Rodolfo II eran irreales. O sea, se establecieron metas y objetivos que no se condecían con las posibilidades materiales reales. O sea, Rodolfo II creía que iba a una guerra que iba a ganar ampliamente y que iba a obtener montones de territorios y ampliar el poder de los Habsburgo en toda la región. Entre las negociaciones que se plantearon estaba que iba a haber una guerra entre el Imperio Otomano y las fuerzas de los safávidas, del Imperio Persa Safávida. Pero fue tan irreal esta idea de, los otomanos van a tener que pelear en dos frentes al mismo tiempo, que la embajada Habsburgo al Imperio Safávida llega en el 1600. O sea, la guerra empezó en 1593. Rodolfo II dice, claro, no, nosotros vamos a lograr hacer una guerra combinada con las fuerzas safávidas, pero los safávidas reciben a la delegación Habsburgo 7 años después de que empezó la guerra. O sea, no había chances de que eso ocurra. Eventualmente igual los safávidas van a atacar a los otomanos, pero claramente no hay expectativas realistas de la mano de Rodolfo si creía que eso iba a ocurrir apenas empezaba la guerra. Murad III convoca al ejército otomano. Y el ejército otomano se apoya en dos cuestiones. Una, el sistema Timar, que permite la conformación de estas fuerzas profesionales de súbditos que reciben tierras a cambio de prestar servicio militar. La fuerza central de los otomanos es una caballería pesada, que es la caballería de los sipajíes o sipaíes, que se puede traducir como cipayos, acá se ha traducido como cipayos, que es una caballería de choque, todavía utilizando armaduras, lanzas y no tanto pistolas y armas de fuego. Un elemento que está muy presente todavía en esta época en los ejércitos otomanos y también los ejércitos húngaros, transilvanos, valacos o tártaros también son la utilización del arco y flecha en el año 1600. Así que los cipayes eran una fuerza de caballería central, ¿no? Que iba al choque. Ahora, por otro lado, también teníamos fuerzas profesionales que eran los genízaros.
Los jenízaros son una infantería fundamentalmente armada con armas de fuego, pero también preparada para el combate cuerpo a cuerpo, que era reclutada entre las poblaciones cristianas de los Balcanes y eran entrenados desde la infancia para combatir. A estas fuerzas profesionales que conformaban el núcleo central se le sumaban todo tipo de tropas, irregulares y súbditos de las distintas regiones del imperio, como las fuerzas de los Asav, que eran infantería ligera, jinetes ligeros, tártaros. En total, para comparar la diferencia en la capacidad de movilización, los otomanos reunieron unos 120.000 soldados para la larga guerra turca. O sea, los Habsburgo tuvieron la capacidad de movilizar unos 60.000, pero los otomanos tenían 120.000. Una relación de 2 a 1. O sea, el Imperio Otomano era una gran superpotencia militar. Todavía en esta época. La guerra, entonces, se va a luchar en todo este espacio de frontera que va desde la actual Croacia a través de Hungría e incluyendo sobre todo el Principado de Transilvania. Este va a ser el gran teatro de operaciones, que si lo pensamos, justamente está atravesado por la frontera militar. Esa serie de fortalezas mayores y menores de los Habsburgo que tienen el objetivo de defender y que van a ser la plataforma para desplegar las operaciones militares. Por eso, acá hay una particularidad, que es la guerra, la larga guerra turca, es fundamentalmente una guerra de sitios. No fueron la norma las grandes batallas. La idea de batalla campal masiva, donde se despliegan dos fuerzas en un llano combatiendo, fue una rareza durante la larga guerra turca. Sino que la base fundamental de las operaciones fueron los sitios. Sitios y tomas de fortalezas, castillos y fuertes de avanzada. Y los raids, estos ataques, estos asaltos rápidos del otro lado de la frontera. Así que durante estos 13 años, si uno analiza lo que es la guerra, sería un recuento constante de tomas y pérdidas de fortalezas en la frontera. También combinadas con algunas acciones marítimas en la costa de Croacia. Así que lo que tenemos es un gran impulso primero de los Habsburgo, que toman algunas fortalezas, pero después, a lo largo de la guerra, lo que van a tratar de hacer, me está faltando algo, ahora ya vamos a ver, lo que van a tratar de lograr es contener cualquier posible avance otomano más allá de la frontera militar. Igual los otomanos van a capturar algunas fortalezas que se las quedan en el largo plazo. Así que esta era una guerra fundamentalmente de sitio, guerra de posiciones. Entonces, ¿qué ocurría? Por ejemplo, esa descomunal capacidad militar que desarrollaban los otomanos con sus fuerzas de caballería, muchas veces no se podía aprovechar. Lo aprovechabas para los raids, ¿no? Para esas incursiones rápidas. Pero después, en la práctica, ibas a estar estacionado para tomar una fortaleza, ¿no? Meses de sitio, tomar una fortaleza, perderla con la contraofensiva del otro. Entonces fue fundamentalmente una guerra de posiciones muy lenta. Esa guerra de posiciones, nada, durante los sitios, de esto igual vamos a hacer un video sobre cómo se luchaba en esta época. Vos tenías que bombardear estas fortalezas de traza italiana largamente hasta provocar su caída, o hacer un minado, que era hacer un pozo, cavar, dejar una carga de pólvora en el muro, hacerla explotar para que se derrumbe y progresivamente tomar territorio. Así que esa guerra va a ser una guerra larga, pero además una guerra en un frente que suele estar estancado. El punto es que los Habsburgo se impusieron metas poco realistas, y algunos de los primeros impulsos les permitieron creer que iban a poder aprovechar esa capacidad militar para obtener lo que se suele denominar a major goal, un triunfo total, pero también creían que podían asegurar su dominio en toda la región. Uno de los temas a la hora de movilizarse para la guerra es qué se va a hacer con los principados cristianos que están del otro lado: Transilvania, Moldavia y Valaquia. Esos principados, de nuevo, estaban luchando por su propia independencia de parte del Imperio Otomano. Pero no solo se trata
de luchar por su independencia del Imperio Otomano. Porque los Habsburgo tienen pretensiones dinásticas. ¿Los Habsburgo qué quieren? Y bueno, fortalecer su posición en toda la región. Y para los Habsburgo, ¿no? Esos principados son muy atractivos para una expansión militar. Acá hay 3 príncipes importantes para tener en cuenta. Uno de los príncipes que tenemos que considerar es Segismundo Báthory. Los Báthory son históricamente los príncipes de Transilvania. Gente jodida. Segismundo Báthory, entonces, va a la guerra como aliado de los Habsburgo. A Segismundo Báthory de Transilvania le tenemos que sumar a Miguel el Valiente de Valaquia, principal aliado militar dentro de estos principados de los Habsburgo. Y a Aron el Tirano, que fue un déspota violento de Moldavia. Moldavia en esta época va a iniciar una larga serie de conflictos internos, inestabilidad política, conocida como la Guerra de los Magnates, en la que distintos nobles luchaban por el control. Moldavia va a ser la inestabilidad interna absoluta. Ahora, Transilvania y Valaquia son jugadores en todo esto. Transilvania puede ser el más importante de estos principados. Y Valaquia porque Miguel el Valiente es un militar brillante, una gran capacidad de mando, que va a ser central para lo que sigue. ¿Qué ocurre con el propósito de los Habsburgo? Bueno, el propósito de los Habsburgo es que estos territorios de los principados cristianos del este sean territorios patrimoniales de los Habsburgo, atados a la corona de Hungría. Es decir, los Habsburgo no vienen a liberar. Esto es literalmente el meme de Megamente. Libres, yo diría más bien bajo nueva administración. ¿En qué sentido? Los Habsburgo quieren establecer un control hereditario sobre estos principados e incorporarlos plenamente a los territorios patrimoniales de la dinastía. O sea, que todo esto pase a ser parte de lo que se llama la Hungría real, es decir, de el reino de Hungría. El reino de Hungría es una posesión hereditaria de los Habsburgo. Bueno, reincorporarles, como en algún momento lo fueron vasallos, los principados de Moldavia, Valaquia y Transilvania. Para esto es que en medio de la guerra contra los turcos se va a movilizar a un comandante Habsburgo que es el italiano Giorgio Basta. Giorgio Basta es el malo de la historiografía de Rumania. Todos estos territorios en algún momento van a ser Rumania, ¿no? Y lo interesante es que en la historiografía rumana Giorgio Basta es no sé cómo pensarlo. Y Giorgio Basta debe ser para los rumanos lo que para nosotros es, no sé, cualquier invasor inglés. Giorgio Basta es el comandante militar al cual los Habsburgo le encargan tomar control de Transilvania y los principados del este. O sea, en medio de la guerra, mientras los transilvanos son movilizados y combaten como aliados de los Habsburgo se proponen conquistar Transilvania y incorporarla a sus territorios patrimoniales. Así que Giorgio Basta entra con un ejército de más de 10.000 soldados en Transilvania, mientras Transilvania tenía sus fuerzas operando para enfrentar a los otomanos. Y sus fuerzas van a ser apoyadas por Gabriel de Valaquia. Gabriel el Valiente de Valaquia, Miguel el Valiente de Valaquia, es que después vamos a tener un Gabriel, un Gabor, es en coso, que es el... No importa, ya vamos a llegar a Bethlen Gabor, viene para después. Miguel el Valiente de Valaquia había demostrado una gran capacidad para pelear contra los otomanos, guerra de guerrillas, incursiones rápidas, pero además va a desplegar su capacidad para tomar Transilvania. Así que, mientras los transilvanos están movilizando sus fuerzas para combatir en la guerra contra los otomanos, tenemos un doble ataque. Por un lado, de las fuerzas de Valaquia y por el otro, de las fuerzas de los Habsburgo. O sea, si nosotros estamos acá, pensémoslo así. Las fuerzas de los Habsburgo vienen
desde Austria, Moravia y Hungría. Y las fuerzas de Valaquia vienen desde el sur. Así, ay, se me fue. Ah, Segismundo Báthory es derrotado por las fuerzas conjuntas de Giorgio Basta y Miguel de Valaquia y es obligado a abdicar la corona de Transilvania. O sea, Transilvania abdica su corona, el príncipe de Transilvania deja de gobernar Transilvania y entrega la corona a Rodolfo II del Sacro Emperador Romano. O sea que ahora Rodolfo, el Sacro Emperador Romano, va a ser también príncipe de Transilvania. Que el objetivo es incorporarla plenamente a los territorios del Sacro Imperio Romano y por lo tanto hacerlo un territorio Sacro Imperio Romano de los Habsburgo y hacerlo un territorio hereditario. La guerra en Transilvania va a ser una guerra muy costosa porque el teatro de operaciones es muy duro y Giorgio Basta, para imponer el dominio de los Habsburgo frente a una población tan jorobada, utiliza la brutalidad. Ejecuciones, expropiaciones son realizadas para someter a los transilvanos, que eran complicados. El punto es que en 1603, si no me equivoco, estaba asegurado el dominio de Transilvania. Y Giorgio Basta dice bien, muy bien, los aportes de Miguel de Valaquia han sido centrales para esta campaña. Todavía vamos a tener que pacificar este territorio, ¿no? Vamos a tener que seguir combatiendo. Y dice, muchas gracias Miguel, tu aporte ha sido central para la campaña, y lo hace asesinar. Los Habsburgo, las tropas de los Habsburgo, asesinan a Miguel de Valaquia. O sea, el principal aliado, o sea, los Habsburgo vienen, atacan a Transilvania por traición, que era su aliado en la guerra contra los otomanos. Habían logrado movilizar a Miguel de Valaquia para derrotar a Transilvania y dicen, muy bien, y ahora está, y lo matan. Así que matan a Miguel de Valaquia y reclaman Valaquia. Y también reclaman Moldavia en medio de una absoluta inestabilidad interna. ¿Cuál es el tema con esto? Los Habsburgo acaban de desplegar un enorme aparato militar, una parte importante de su aparato militar, para dominar toda la región, toda esta serie de principados, y habían desplegado a la mitad de sus fuerzas para controlar territorios que, les tengo una noticia, no los van a poder controlar. Porque estamos hablando de gente jodida, sobre todo Transilvania. El punto es este. Ahora, todos esos territorios van a ser parte de la Hungría real. O ese es el proyecto de los Habsburgo. Esos territorios de la Hungría real tienen que estar bajo un control directo de la monarquía. Giorgio Basta impone de nuevo confiscaciones, realiza ejecuciones, detenciones, prisiones, todo para asegurar el dominio de la región, mientras todavía se sigue en guerra contra los otomanos. Pero además, estamos en la época de la Contrarreforma, y asegurar el dominio de todos estos territorios suponía que además había que asegurar, por ejemplo, la primacía de la religión católica. Todos estos territorios tienen una amplia población protestante. Había una nobleza magiar, calvinista, que era muy importante. Lo que se trata ahora es de impulsar la recatolización, como también se estaba impulsando en Austria. Se venía impulsando en Austria la recatolización. En Bohemia no se estaba logrando. Y acá se impone la recatolización por la fuerza, ¿no? En medio de la ocupación militar, que permite las fuerzas de Giorgio Basta, hay que recatolizar estos principados y reincorporarlos plenamente. Así que, por un momento, parece que los Habsburgo pueden apropiarse e incorporar todos estos territorios bajo un control directo de la monarquía y además lograr la recatolización. Si lo piensan,
pusieron metas demasiado optimistas, ¿no? Vamos a recatolicizar todos estos territorios que además ahora vamos a administrar de forma directa. Y si estamos en guerra con los otomanos, ahora además tenemos una guerra de ocupación contra los transilvanos y los valacos. Isaac dice, o sea que en medio de la guerra contra los otomanos se ponen a hacer todo este quilombo, ¿qué puede salir mal? Bueno, tenían una ventaja. Murad III muere apenas había empezado la guerra, en los primeros años, y asume su sucesor, que va a ser Mehmed III. Mehmed III es el gran líder a lo largo de la guerra turca, el que dirige las operaciones militares. Pero hay un problema. Se desatan en 1600, 1602 o 1603 empiezan revueltas provinciales en el Imperio Otomano. Revueltas en Siria, revuelta en el norte de África, e incluso se inicia un avance militar del Imperio Safávida que se propone capturar Georgia en la región del Cáucaso. O sea, tenemos rebeliones internas en las provincias otomanas que se proclaman autónomas y tenemos ahora sí finalmente la apertura de un nuevo frente militar por parte de los safávidas, que ven al Imperio Otomano movilizado para pelear contra los Habsburgo, y dado que ese esfuerzo militar está distraído en ese frente, es la ocasión para avanzar. Entonces, los safávidas avanzan sobre el Cáucaso. Otra guerra entre otomanos y safávidas. En ese contexto, en 1604, es que Mehmed III va a la mesa de negociación con Rodolfo II. Bueno, tengo una guerra en dos frentes, tengo revueltas internas. Es un buen momento para asegurar la paz. Rodolfo II viene de ordenar la ocupación de Transilvania, mantener, de alguna manera, ahí está Matías combatiendo y dirigiendo las operaciones contra los otomanos, en donde hay avances y retrocesos, pero sabe que el sultán tiene una guerra en otro frente y revueltas internas. Así que en la mesa de negociación, que empieza en 1604, Rodolfo II exige términos demasiado amplios que incluían el reconocimiento de la corona de Hungría, el retroceso de los otomanos en toda la frontera, el control de los Habsburgos sobre los principados de Transilvania, Moldavia y Valaquia. Eran términos sumamente exigentes. Bueno, obviamente que se termine de pagar el tributo que los Habsburgo pagaban a los otomanos. Son tan exigentes esos términos que a pesar de enfrentar una revuelta interna y una guerra en otro frente, Mehmed III los rechaza. Y como se pueden imaginar, la jugada no salió bien. Rodolfo III dijo, estoy más picante que nunca, yo ahora me la rebanco, puedo hacer todo lo que quiero. Y desde 1604 en adelante, las cosas solo van a empeorar. O sea, era un momento excepcional en el cual la posición de los Habsburgo era fuerte, pero no era sólida. La recatolización va a generar enormes rechazos, no solo en la población de Transilvania, Valaquia y Moldavia, sino también en la propia población de Hungría. Porque ahora que Hungría podría dejar de ser un territorio de transición si se logra avanzar más hacia lo que eran los territorios otomanos y recuperar el control efectivo de todo, ahora se podía hacer la recatolización de Hungría y ejercer un dominio directo de la monarquía sin consultar a los estados, sin consultar a las asambleas nobiliarias. El avance entonces de los Habsburgo en política interna de estos territorios va a provocar una revuelta. Es acá en donde aparece la figura de Stephen Bocskai. ¿Quién es Stephen Bocskai? Stephen Bocskai es un noble magiar calvinista que decide enfrentarse al dominio de los Habsburgo y moviliza al conjunto de la nobleza y gran parte de la población
contra la nueva política de recatolización y control interno y contra los abusos que estaba llevando adelante la administración militar de Giorgio Basta. Basta, a su vez, tenía el otro desafío de que tenía que controlar internamente a los transilvanos y a su vez mantener la guerra contra los otomanos. O sea, no solo había sido sumamente costosa la campaña de Transilvania, sino que ahora ese esfuerzo de guerra de ocupación está por terminar de forma calamitosa. En 1605, Stefan Bocskai se proclama rey de Hungría y dirige un levantamiento generalizado y logra movilizar un ejército de más de 40.000 soldados en toda la Hungría real contra el dominio de los Habsburgo. O sea, de repente, los Habsburgo tienen que pelear contra los otomanos y al mismo tiempo contra gran parte de la nobleza húngara, transilvana y valaca. O sea, si hasta este momento parecía que los Habsburgo podían no solo ganarle a los otomanos, o creían que no solo iban a ganar a los otomanos, sino que se iban a imponer en su dominio sobre estos principados, ahora esto se da vuelta en el otro sentido y tenemos a todas estas fuerzas combatiendo a los Habsburgo. Esto llega a tal punto que se desintegra la posición de los Habsburgo en Transilvania, en Valaquia y en gran parte del frente, y los otomanos avanzan sobre numerosas fortalezas. Básicamente, yo siento que Matías en alguna conversación interna le dijo: sos un pelotudo a Giorgio Basta y a Rodolfo II, porque Matías venía dirigiendo las operaciones militares en el frente de Hungría, y ahora se había desbordado todo el frente, porque nada, tenían que luchar al mismo tiempo. O sea, Giorgio Basta cae con sus fuerzas a tratar de pelear en el frente de Hungría y se disuelven todas las posiciones de los Habsburgo en Transilvania, en Valaquia, todo se desborda. En ese contexto, Matías tiene que ponerse a cargo de la situación y negociar ahora cuál va a ser la posición de los Habsburgo en todo este teatro de guerra que parece desmoronarse. Los otomanos recuperan fortalezas y capturan otras. Hay que enfrentar a la nobleza magiar. Hay rebeliones en Hungría. La posición de los Habsburgo entonces en 1605 y 1606 está más difícil que nunca. En ese contexto es que aparece un gran debate. Porque Stefan Bocskai, que dirige esta revuelta, lo que plantea es aliarse con los otomanos. Pero una parte de la nobleza magiar que no ve conveniente dejar el mandato de los Habsburgo por los otomanos, sino que lo que están buscando es su autonomía, su independencia. Con la nobleza magiar, acuérdense que magiares no hay solo en Hungría, también hay en Transilvania, también hay en Valaquia. Entonces, Bocskai empieza a sufrir defecciones dentro de sus propias filas, porque hay nobles magiares que dicen: no queremos reemplazar a los Habsburgo por los otomanos, queremos autonomía. Así que el frente de Bocskai también empieza a sufrir una debilidad cada vez más importante. Y aparecen las negociaciones de Matías. Matías lo que busca es negociar con la nobleza de Hungría, volver a un régimen de autonomía, permitir la libertad religiosa, a cambio de que apoyen el esfuerzo de guerra contra los otomanos. Estos acuerdos también se buscan llevar adelante con la nobleza de Transilvania, con la nobleza de Valaquia, con la nobleza de Moldavia. Ahora, de Valaquia y Moldavia ya no hay ningún control de los Habsburgo, y de Transilvania lo que se puede acordar es que por lo menos no haya una guerra directa entre Habsburgo y transilvanos. Así que, en medio de todas estas pretensiones que habían sido demasiado optimistas y que habían llevado a que los Habsburgo se encuentren de repente en una posición mucho más frágil de la que estaban originalmente, por haber querido ocupar militarmente Transilvania, Valaquia y demás, Matías lo que hace es negociar su posición con estas noblezas, pero también con otras. Por ejemplo, con la nobleza de Bohemia. ¿Por qué? Porque la nobleza de Bohemia, que es otro territorio patrimonial de los Habsburgo, es una nobleza fundamentalmente ultraquista, protestante, de una rama anterior a la Reforma Luterana, que había aportado enormemente a la fuerza militar porque es uno de los sectores centrales. Y después, Matías es archiduque de Austria, y Austria es donde los Habsburgo tienen un control más eficiente.
Así que en medio de concesiones se logra que todo este conjunto de territorios vuelvan a aportar al esfuerzo militar y se sientan nuevamente en la mesa de negociación en 1606. Si en 1606 vuelven las negociaciones y ahora hay que tratar de firmar una paz que permita que todos terminen más o menos conformes. Pero como se pueden imaginar, no se puede dejar a todos más o menos conformes. Es como medio una ilusión lograr ese tipo de situaciones. Así que en Siváttorok se conforma entonces la conferencia de paz que va a poner fin en 1606 a la guerra entre los Habsburgo y el Imperio Otomano. Esa paz lo que hace es una suerte de sostenimiento del status quo que había imperado hasta ese momento. Se mantiene la frontera a excepción de las capturas de dos fortalezas por parte de los otomanos. Es decir, se vuelve básicamente a la línea de frontera, no exactamente la misma, pero algo muy similar a lo original. Hungría permanece dividida, una parte para los Habsburgo, una parte para los otomanos. También se acuerda que acá hay un tema que es que las traducciones fueron diferenciadas en húngaro, alemán y en el idioma turco, y tiene interpretaciones diferenciadas. Pero lo que reivindican los Habsburgo, que se acordó, es el pago de un tributo único y la desaparición de los pagos permanentes de tributo por parte de los Habsburgo a los otomanos. ¿No? Entonces, no más tributos. O sea, pagamos todo de una vez y no vamos a seguir pagando. El tema interesante es que en medio de esta negociación, lo que emerge es de nuevo una Transilvania autónoma que además ahora siente que su autonomía no es únicamente una lucha contra los otomanos o el producto de una lucha contra los otomanos, sino también el producto de una lucha contra los Habsburgo. Esa Transilvania autónoma se gobierna a sí misma, va a seguir pagando tributo a los otomanos, se van a considerar vasallos de los otomanos, pero ahora van a tener una posición mucho más conflictiva hacia los Habsburgo. El otro tema central es que tanto en Hungría como en Transilvania, Valaquia y Moldavia, los Habsburgo tuvieron que negociar su posición. Y la recatolización forzosa que intentaron implementar los Habsburgo no fue detenida con negociaciones, sino que fue detenida fundamentalmente producto de una rebelión armada. O sea, los protestantes de Transilvania, Valaquia y Moldavia le pusieron freno y también Hungría, le pusieron freno a la recatolización por las armas y no por la negociación. La rebelión de Bocsai no permitió la conformación de un nuevo reino de Hungría autónomo. De hecho, Bocsai va a morir muy pronto y no va a disfrutar de los logros que construyó. Pero sí permitió que se conforme una Transilvania mucho más autónoma, más agresiva, que va a ser gobernada primero por Segismundo Rákóczi y Gábor Báthory, que van a ser los dos, primero viene Rákóczi, después viene Báthory, y el tercer príncipe transilvano de esta sucesión va a ser un tal Bethlen Gábor. Bethlen Gábor va a ser el príncipe transilvano cuando inicie la guerra de los 30 años. Y tal vez, solo tal vez, esa posición y rechazo a los Habsburgo va a llevar a que incursione con sus tropas en los territorios de los Habsburgo durante la guerra de los 30 años, abriendo otro frente con las fuerzas transilvanas atacando. Así que la contrarreforma en estos territorios fue detenido con el uso de las armas, mientras que en Austria la resistencia pasiva no había logrado detener la recatolización. Al contrario, los católicos se habían hecho mucho más fuertes en este proceso. Otro territorio
que es central en esta historia es Bohemia. Bohemia, en la era de Rodolfo, ¿no? Es que aporta la guerra contra los turcos y obtiene concesiones y el reconocimiento de sus libertades. Ese reino de Bohemia tiene una particularidad. Ha aportado mucho, ha sido históricamente autónomo. Rodolfo ha tenido mucha cercanía, de hecho Rodolfo se la pasaba, era de nuevo los reyes, Rodolfo era el emperador del Sacro Imperio Romano y era el rey de Bohemia, y muchas veces pasaba más tiempo en el castillo de Praga que en el castillo de Viena. Rodolfo había logrado apoyos producto de la guerra, él se presentó como el vencedor de la guerra, aunque ciertamente no fue una victoria, estuvo muy lejos de ser una victoria. De hecho, fue unas tablas bastante costosas para ambos. Pero la particularidad es que Rodolfo en esta época, que ya de por sí era mentalmente inestable, entra en un periodo de depresión y empieza a encerrarse. Empieza a encerrarse, a dedicarse a sus tratados de astrología, astronomía, a la alquimia, cada vez de forma más reservada y sin tener contacto con el mundo real. Además, sus pretensiones de lograr un triunfo total en la larga guerra turca habían llevado a un desmoronamiento del frente militar. Un frente militar que no lo dirigía Rodolfo, lo dirigía su hermano, el archiduque Matías. Mientras Rodolfo se hacía cada vez más excéntrico y mentalmente inestable y estaba encerrado, Matías empieza a hacer su jugada política. Y va a empezar a mover contactos con el objetivo de deponer al emperador. O sea, no solo se trata ahora de una cuestión de lograr asegurar la posición de los Habsburgo y demás, sino que el propio Matías ahora se propone tomar el control del imperio. Esto va a llevar a lo que se conoce como la querella de los hermanos. En la campaña de 1610 a 1612, ambos príncipes Habsburgo, el emperador y rey de Bohemia y el duque de Austria, empiezan a mover contactos y a lograr apoyos a través de una serie de negociaciones. En medio de esa serie de negociaciones, en las que, por ejemplo, Matías no solo logra el apoyo de Austria, sino el apoyo de la corte española, el apoyo de numerosos príncipes alemanes y demás, Rodolfo va a confirmar a los bohemios una carta de libertades religiosas que se conoce como la Carta de Majestad. ¿Qué es la Carta de Majestad? Bueno, la Carta de Majestad es una carta en la que se reconocen los privilegios y las libertades religiosas de Bohemia y el derecho de la nobleza de Bohemia a ejercer su propia religión y el compromiso de la monarquía de no avanzar en la recatolización. O sea, para asegurar su posición, Rodolfo confirma definitivamente en un documento institucional la autonomía religiosa de Bohemia con respecto a los territorios de los Habsburgo. Finalmente, en 1612, Rodolfo II va a terminar de... primero lo encierran, no vamos a decirlo. Primero lo encierran, o sea, lo deponen de facto. En 1612 se muere y definitivamente asume Matías. Pero Matías ya venía ejerciendo de facto prácticamente desde 1610, cuando Rodolfo II empezó a perder el control progresivamente de todos los territorios, ¿no? Ahora, con esa caída de Rodolfo y la coronación de Matías como emperador, se da una recomposición del equilibrio de la dinastía Habsburgo y las posiciones que ejercían los distintos representantes de la dinastía en cada uno de los dominios patrimoniales. En medio de las negociaciones que habían permitido el ascenso de Matías y la deposición de Rodolfo II, es que no solo Matías se convierte en el emperador del Sacro Imperio Romano, sino que se allana el camino para que su sobrino, Fernando,
de Estiria, se convierte en el rey de Bohemia. La particularidad de la querella de los hermanos y esta serie de negociaciones y renegociaciones que permitieron esa reestructuración del poder dentro de la dinastía de Habsburgo es que Fernando, el rey de Bohemia, y el futuro emperador Fernando II, es un católico ferviente. Y ese católico ferviente llega a un reino que tiene una carta de libertades religiosas que establece que Bohemia funciona de manera diferenciada y que no se le puede imponer la religión católica a su nobleza. Cuando Fernando II, el futuro Fernando II, y primero el Fernando rey de Bohemia, se proponga tirar por la borda esa carta, la nobleza va a tirar por las ventanas a sus representantes. Esa defenestración de Praga del 23 de mayo de 1618, es lo que va a provocar la Guerra de los 30 años. En esa guerra, la mayor parte de los comandantes, sobre todo alemanes, imperiales, habrán tenido su primera experiencia militar en la larga guerra turca. Bien, no puedo creer el tiempo récord de este video, que duró menos de 2 horas. Pensé que iba a durar más. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias a los que están básicamente a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Hablando de esto ahí. 150 personas despiertas a esta hora viendo esto. Si les gustó este video, y quieren apoyar este canal, ¿qué tienen que hacer? Bien, primero pónganle like. En este momento hay más personas en vivo viendo esto que personas que han puesto like a este video. Así que pónganle like al video ya. Ya. Pónganle like. ¿Bien? También, ¿qué les debo pedir? Cuando termine este video, dejen un comentario. Por favor, dejen un comentario, porque eso es lo que queda para la posteridad. Dejen un comentario, pueden decir qué opinan de los croatas o qué opinan de los transilvanos, si los transilvanos son jodidos o no, cuál les gustó menos, cuál les pareció más boludo, cuál es el más traidor de todos estos. ¿Cuál fue el más traidor? ¿Fue Miguel el Valiente o fue Giorgio Basta? Y ahí uno me pone, no, el más traidor fue Urquiza. Pónganle el me gusta, dejen un comentario y no olviden que pueden aportar a este canal ya sea a través de los links de Mercado Pago o se pueden hacer miembros. Si se hacen miembros de este canal, pueden utilizar los emojis personalizados, pueden tener sus insignias, pueden tener acceso preferencial a ciertas noticias y avances. Y bien, este es otro video de nuestra sucesión que está prologando al de la Guerra de los 30 años. Les tengo un anuncio, que es que todavía no vamos a tener el video de la Guerra de los 30 años. El video de la Guerra de los 30 años va a ser el último video antes que el profe se tome vacaciones. Y calculo que va a ser... todavía no lo puedo establecer. Calculo que va a ser el sábado 8 de julio. Calculo, me puedo equivocar. Todavía hay que ver. Muy probable que sea el sábado 8 de julio o el sábado 15 de julio. Pero va a ser el último video de este cuatrimestre. El último. Después el profe se toma unas vacaciones. Pero bien. Y va a ser un sábado porque va a durar mucho y lo vamos a hacer de día. Si les gustó, nada. No olviden dejar un comentario cuando esto termine. No olviden que pueden hacer aportes a través de Mercado Pago. No olviden seguirme en Pablo Bordaoc en Instagram y en Twitter. Y el profe Borda también en Instagram. Y nada. Mañana, o más bien hoy, en unas horas, hay Café Millennial. Y en las próximas semanas vamos a tener video sobre empresarios militares y sobre la guerra en el siglo XVII. Bien, y capaz meteremos uno más de la monarquía hispánica o alguno más del Sacro Imperio Romano y la reforma de contrarreforma del Sacro Imperio Romano. Así que nada, espero que les haya gustado mucho. Los transilvanos son gente jodida, son gente jorobada, no se metan con los transilvanos y nos estamos viendo próximamente. Hasta la próxima, amiguitos.